Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. Bendiciones para todos. Vamos a la Biblia. Gloria a Dios. Capítulo 12 de Apocalipsis. Capítulo 12. Estamos en el verso 6. Dice la palabra de Dios: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Después, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A quién engaña? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y la gloria de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Estamos todavía, hermanos, analizando el capítulo 12 de Apocalipsis, en el cual todos estos domingos atrás hemos estado analizando la historia de esta mujer que representa a Israel. Y hoy, exactamente en el verso 7, hermano, entramos a lo que
hermanos, será el futuro. Porque del verso 6, en adelante, todavía no se ha cumplido. Amén. Esta palabra que hemos leído no se ha cumplido. ¿Qué quiere decir con eso? Que eso tiene que cumplirse, hermanos, después que la iglesia sea levantada de esta tierra, después que la iglesia sea llevada a los cielos, hermanos, a disfrutar de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, de la bendición que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. Entonces dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Cuando la Biblia dice huyó, es que, hermanos, cuando los judíos, hermanos, se les dé la autorización de construir su templo, que será el tercer templo, que ya todos los preparativos están listos para ese templo, que, hermanos, que tiene que aparecer también el anticristo, y el anticristo tiene que hacer pacto con los judíos, o sea, con la mujer que representa a Israel, va a hacer pacto con ellos, y a través de ese pacto los judíos, hermanos, van a poder construir su templo. Pero, hermanos, cuando el anticristo vea que Israel en su templo empiece nuevamente con los sacrificios, porque van a volver a los sacrificios, van a volver al mismo ritual del Antiguo Testamento. Amén. Porque ellos lo que tienen es la Torá. Ellos lo que tienen es el Antiguo Testamento, la Torá y los profetas. Eso es lo que entienden ellos por palabra de Dios. Ellos no, hermanos, reciben el Nuevo Testamento. Para ellos el Nuevo Testamento no existe. Amén. Para ellos el Nuevo Testamento no lo toman en cuenta, porque para ellos Cristo fue un impostor que vino como un profeta más, como cualquiera, pero no que era el Mesías, pero no que era el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, cuando el anticristo aparezca, ellos lo van a recibir como el Mesías prometido. Amén. Y entonces, cuando, hermanos, el anticristo vea que ellos siguen sacrificando y adorando a Jehová, Dios de los ejércitos, entonces ahí se va a poner serio el hombre. Se va a poner serio y va a cortar los sacrificios. Aleluya. Acuérdense que hemos estado hablando de que este periodo último a Israel son 7 años que Dios ha determinado. 7 años que están en espera. 7 años que quedaron, hermanos, en el aire, para darle lugar, hermanos, a la plenitud de los gentiles, para darle lugar a que todo el mundo pueda tener la oportunidad de ser salvo, para que todo el mundo pueda tener la oportunidad de buscar a Dios mientras puede ser hallado, para darle la oportunidad a todo aquel que en Él crea, para que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque, hermanos, la salvación no era para nosotros. Israel, hermanos, era el único pueblo que Dios había elegido para la salvación. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que a los suyos vino. ¿Y los suyos qué pasó? No le recibieron.
O sea, Israel no recibió el mensaje de Cristo. Y como no lo recibió, entonces, hermano, Cristo abre una oportunidad maravillosa, una oportunidad grande para que usted y yo pudiéramos entrar en el plan de la salvación. ¡Qué maravilloso es Dios! Gracias a los judíos. Gracias a los judíos, hoy nosotros podemos estar aquí. Gracias a los judíos, hoy podemos nosotros tener la promesa de ser salvos. Porque ¿qué hubiese pasado si los israelitas reciben a Cristo? Nosotros hubiéramos quedado olvidados para perdición eterna. Pero gracias a Dios por el pueblo de Israel que no lo recibieron. Entonces Dios abre una oportunidad que se llama la gracia, la dispensación de la gracia, que hasta el día de hoy sigue siendo gracia. Gracia, porque cada día que amanece es un día de gracia. Es un día, hermanos, de regalo de Dios para la humanidad. Pero el tiempo se termina. El tiempo, hermano, de la gracia se termina cuando la iglesia deje esta tierra. Cuando la iglesia deje de existir en esta tierra, entonces el tiempo de la gracia se termina. La dispensación de la gracia termina con el rapto de la iglesia. Y al siguiente día, después de haber sido arrebatada la iglesia, al siguiente día comienza el día número 1, el día número 2, amén, del tiempo a Israel, del tiempo a los judíos. La semana que está, hermanos, en hold, la semana que está en espera, empieza a correr el tiempo a los judíos. Aleluya. Entonces, hermanos, va a ocurrir 3 años y medio de paz ficticia, donde el anticristo se va a ganar al mundo entero. Luego continúa lo que dice aquí, que a la mujer la van a sustentar, o sea, a los judíos. Hay un lugar preparado en el desierto, porque cuando el anticristo vea que ellos están sacrificando a Dios, les va a poner un stock, hermanos, y los va a obligar, hermanos, a adorarlo a Él. Entonces ellos van, hermanos, a salir espantados, y es ahí donde la mujer dice que huirá. ¿A dónde? Al desierto. Amén. Al desierto. Y es ahí, hermanos, donde hay un lugar preparado por Dios, donde va a ser alimentada, va a ser sustentada. Hermanos, según el calendario de Israel, 3 años y medio da, hermanos, la cantidad de 1260 días. A comparación con el calendario que nosotros tenemos, que es el romano, que, hermanos, un año son 300, ¿cuánto? 65 días. O sea, a la cuenta, 365 días por 3 y medio, ¿cuánto sale? Amén. 365 días por 3 más la mitad de los 365, 1277 días y medio, o sea, más,
¿Por qué? Porque ese es el calendario que nosotros tenemos, pero el de los judíos es más corto. Por eso es que aquí dice en Apocalipsis que los 3 años y medio será, hermanos, 1260 días. 1260 días. Eso es lo que va a pasar Israel, hermanos, en ese lugar, siendo alimentado por Dios. Ahora, siguiendo leyendo, dice, hermanos, gloria a Dios. ¿Quién vive? Dice, pero el verso gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? El verso 13, el verso 13 en adelante dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿qué? A la mujer que había dado a luz el hijo varón, y se le dieron a la mujer, ¿qué se le dieron? Las 2 alas del gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Aquí vuelve a dar el tiempo, por un tiempo que es 1 año, 2 tiempos que son 2 años, ahí van 3 años, y la mitad de un tiempo que son 3 años y medio. Amén. Entonces, qué tremendo. Pero para entrar aquí más en detalle, hermanos, veamos el verso 7. Vamos a analizar esto. Dice después. ¿Después de qué? Después que la mujer huyó. Después que Israel huya, hermanos, al desierto. Después que el anticristo, hermanos, o sea, después que los judíos dejen al anticristo, inmediatamente el verso 7 dice, después de qué? Después de que los judíos salían huyendo. Después hubo una gran batalla. ¿En dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra qué? Contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Después, hermanos, de ese suceso va a haber una batalla. Muchos creen, hermanos, que esta batalla se refiere a la batalla, hermanos, que sucedió allá cuando el Padre, hermanos, echó a Satanás a la tierra. No es esa batalla. Amén. No es esa batalla, porque aquí está diciendo, oiga bien, después, o sea, después de lo que Juan está viendo ahí en la visión, después, no se refiere al principio. Allá en el principio, hermanos, más que todo, fueron derribados para abajo, fueron echados a la tierra, pero tenían la oportunidad cuando Satanás y los ángeles caídos, Dios los mandó, los expulsó a la tierra. Ellos tenían o tienen hasta el día de hoy acceso, hermanos, y tienen control del primer cielo y segundo cielo. Y de vez en cuando que Satanás se cuela hasta el tercer cielo. Amén. Hasta el tercer cielo, donde más adelante estaremos viendo qué es lo que hace. Entonces, esta guerra va a ocurrir exactamente, hermanos, después, iniciado la gran tribulación, iniciado, hermanos, la segunda parte de la semana 70, va a ocurrir una batalla en el cielo. ¿Para qué? ¿Para qué va a ocurrir esa batalla?
Porque Dios, hermanos, definitivamente le va a cortar todo acceso a Satanás a cualquier cielo. Se lo va a quitar. Le va a quitar el acceso al primer cielo, que es de aquí para arriba. La atmósfera, todo lo que es atmósfera que ve usted para arriba, es el primer cielo. El segundo cielo, donde están los astros, donde están los planetas, es el segundo cielo, donde Él tiene la morada. Allí es donde Satanás actualmente tiene su trono. Amén. Ahí, de ahí opera para todo el mundo. Ahí opera Él. Los demonios también operan ahí. Por eso es que la gente ve, hermanos, extraterrestres, ve ovnis y tantas cosas. Pero no es que sean, hermanos, eso, sino que son demonios. Son demonios que están en todo, hermanos, en todo el planeta Tierra y en el primer cielo y en el segundo cielo. Pero viene el momento en esta guerra, hermanos, que va a tener lugar Miguel. En esta guerra, hermanos, va a ser para echarlos definitivamente de los cielos. Amén. Definitivamente les va a cortar el acceso. ¿Le va a quitar el acceso a qué? Al primer cielo y al segundo cielo, y a Satanás hasta el tercer cielo. Ya no va a tener acceso. Ya no va a poder ir a ver a Dios. Ya no. Así como hacía con Job. ¿Se acuerda? Que dice que entre medio de los ángeles se colaba él para ir a la presencia de Dios. Y Dios le decía, ¿cómo le decía Dios? Satanás, ¿de dónde vienes? Él decía, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces, pero aquí, hermanos, definitivamente se va a cortar. Dice, después hubo una gran batalla, gloria a Dios. ¿En dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Verso 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, dice, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera, ¿qué? El acusador. Oiga, el acusador de nuestros hermanos. Se da cuenta que no es la guerra del principio. Porque cuando Dios echó a Satanás, no había humano en la tierra. No había gente en la tierra. Por lo tanto, no es esa guerra. Entonces aquí dice que el cual lo arrojaron y fue arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de ¿qué? De nuestro Dios, de vez en cuando, día y noche. Mire qué tremendo. Los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero
Y dice, y de la palabra el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual dice: alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra. Mire, ese ay, oiga bien, ay. Este ay es de dolor. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Qué va a pasar? Cuando eso suceda, cuando él se vea, hermanos, despojado, aparte de los juicios de Dios que van a estar cayendo en la tierra, él va a hacer cataclismos también. Él va a hacer destrucción, así como al principio, cuando desordenó la tierra. Él va a hacer, hermanos, va a venir con ira, porque se le quitó todo acceso a los cielos. Va a venir, y hermanos, si la gente que se quede del rapto de la iglesia lo va a sentir, hermanos, así palpablemente la opresión. Si hoy en día sentimos la opresión, que todavía no ha llegado ese tiempo, se puede imaginar usted, ya cuando Él esté en esta tierra, hermanos, ya sin acceso a los cielos, será duro. Y por eso dice la Biblia: ¡ay! ¿De quiénes? De los que se queden, de los moradores de la tierra y del mar, porque va a hacer estragos. ¿Por qué dice el diablo ha descendido a vosotros? ¿Con qué? Pasivamente, calmadito, tranquilo. No, dice, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, ¿cuánto es poco tiempo? Oigan, 3 años y medio. Desde aquí, eso es lo que le va a quedar a Satanás. 3 años y medio. Por eso dice la Biblia que le queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque donde se cumplan los 3 años y medio, el Señor aparece en las nubes, viene en su segunda venida. Y hermanos, es ahí, hermanos, que el anticristo va a ser echado al agua de fuego, el falso profeta también, y a Satanás lo va a atar por 1000 años. Y ya no va a tener acceso. Ni él ni los demonios van a tener, hermanos, acceso, hermanos, en el gobierno de la tierra. Y todo el mundo va a vivir en paz. Amén. Todo el mundo va a vivir en paz, va a vivir en tranquilidad. Dice la Biblia que el niño jugará con la serpiente, que el león va a estar ahí. Y se va a hacer en esos 1000 años. Pero eso no quiere decir que por esa paz el mundo, hermanos, va a ser salvo. Porque más tarde van a soltar a Satanás, que lo vamos a estar viendo en el capítulo 20. Lo van a soltar y va a engañar nuevamente a la humanidad. Y los humanos se van a dejar engañar nuevamente por Satanás y van a hacer guerra contra Dios mismo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, eso va a pasar. Pero cuando él se vea en esa situación, dice que empezó a perseguir a quienes, a los judíos, y empezó a perseguirlos. Pero mire qué maravilloso milagro. Dice el verso 14: y se le dieron a la mujer las 2 águilas, las 2 alas del águila. ¿Qué se le dieron? Las 2 alas del águila. Es una, hermanos, lo que voy a decir es una idea, hermanos, no es que la Biblia lo diga así,
sino que hay probabilidades. Hay probabilidades. Hermanos, Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel y lo sigue apoyando. Pero cuando el gobernador mundial aparezca, hasta Estados Unidos va a dar su voto que sea el gobernador mundial. Pero cuando Estados Unidos se dé cuenta de que, hermanos, este anticristo es un dictador, porque acuérdense que a Estados Unidos no le gustan los dictadores. Cuando se dé cuenta que el anticristo es un dictador, porque el anticristo va a ser un dictador, entonces él se va a dar la vuelta y ya no va a estar en conexión. Estados Unidos se va a hacer a un lado, pero nunca dejará de apoyar a Israel. Entonces se cree, hermano, no es una definición que la Biblia dice, sino que se piensa que cuando dice las dos alas del águila, se refiere, hermanos, a los grandes aviones militares que tiene Estados Unidos. Y que en los aviones aparece ¿qué? El águila. El águila. Entonces, hermanos, deducimos que probablemente Estados Unidos, cuando el anticristo vaya persiguiendo a los judíos, va a ayudarlos a través de los aviones a llevarlo al lugar donde Dios lo tiene preparado. Amén. Porque Estados Unidos siempre ha apoyado y lo va a seguir apoyando, hermanos, a los judíos. Entonces ahí dice, y se le dieron, hermanos, a la mujer las dos alas del águila para que volase. Amén. Delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese, hermanos, arrastrada por el río. Pero la tierra, ¿qué? Va a ayudar a los judíos, hermanos, que puedan pasar, y como va a tener alas también. Y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan sus mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Porque a estas alturas, hermanos, va a haber mucha gente judía que va a creer en Cristo. Va a creer. Entonces lo que va a hacer Satanás es que va a ir a la descendencia, a todo el mundo. Usted sabe, hermanos, que Israel está en todo el mundo. Y que para esto, hermano, o sea, los judíos siempre van a estar desperdigados siempre. Porque, por ejemplo, hermanos, en Nueva York, en todo Estados Unidos, ya los judíos que están aquí están establecidos, sus hijos nacieron aquí. Ellos son judíos. Entonces, Satanás va a hacer guerra contra todos ellos, contra todos los judíos que estén alrededor del mundo. Por eso es ahí, hermanos, que Satanás después, amén, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, como ya no pudo hacer nada porque se ubicó en su lugar, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, ¿por qué digo de los judíos que ya han creído? Porque dice primeramente, o sea,
También van a perseguir los que no hayan creído también, porque está las dos partes. Oiga bien, dice los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios. Los judíos siempre han guardado los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. También van a haber judíos convertidos. Entonces, sobre eso, hermanos, Satanás va a perseguirlos hasta exterminarlos, hasta acabarlos. Amén. Porque sus días están cortados, porque sus días están determinados, están ya para terminar. Gloria a Dios. Pero qué bonito, qué maravilloso que nosotros ya no vamos a estar aquí. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, ya no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a una fiesta. Estamos, hermanos, por ser llevados a una fiesta. ¿Cómo se llama esa fiesta? Las bodas del Cordero. ¿Y quién es la novia? ¿Quién es la novia? La novia es la iglesia del Cordero de Dios, que va a estar de fiesta, va a estar de boda en los cielos. Aleluya. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.